Está disponible el monitor de sus escaños, con lo cual se informan de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría en votación económica si es de aprobarse. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acta, presidente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, con la que remite el informe de su participación en la 13ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Montevideo, Uruguay, entre el 25 y el 28 de octubre del año en curso. Una de la senadora Hilda Estela Flores Escalera, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondiente al primer año del ejercicio actual de la legislatura. Y una de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, con la que remite su informe de actividades correspondiente al primer año y su programa de trabajo para el segundo año de ejercicio, ambos de la 63ª legislatura. La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la colegisladora nos remitió un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, segunda. Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la tribuna el senador Jesús Casillas Romero para presentar a nombre propio del senador Carlos Romero de Champs, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social en materia de atención médica, y estaremos para reordenarlo en la agenda y si no turnarlo directo a comisiones. Por lo anterior, tiene el uso de la palabra la senadora Marta Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 115 constitucionales en materia de paridad de género. Tiene el uso de la palabra, senadora Tagle. Gracias, presidente. Estimados compañeras y compañeros, esta iniciativa de reforma constitucional busca complementar el trabajo que se hizo en materia de reforma política en el 2014. En el 2014, de manera muy importante, y es necesario subrayarlo, las legisladoras de este Senado lograron incorporar en el artículo 41 constitucional el principio de paridad en las candidaturas a las legislaturas locales y federal. Y fue una medida muy importante, porque a raíz de ello, hoy en día hay en la Cámara de Diputados Federal 42% de mujeres diputadas. Y a nivel de los congresos locales, hoy en día tenemos 7 congresos locales que han alcanzado una integración paritaria, refrendándose con ello la posibilidad de que las mujeres tengamos el mismo derecho a acceder a los cargos de representación popular. Ha sido una larga trayectoria para poder llegar a este momento, desde el reconocimiento del derecho de las mujeres a la ciudadanía plena en 1953 hasta conseguir esta reforma al artículo 41 constitucional para que las mujeres pudiéramos realmente acceder a los cargos de representación popular en igualdad de condiciones. Sin embargo, no es lo mismo en todos los espacios. Y uno de los espacios donde seguimos contando con un déficit de participación tiene que ver con las mujeres
en las presidencias municipales. Durante 12 años que ha prevalecido un sistema de cuotas de género que no ha tenido que ver directamente con los cargos ejecutivos como son las alcaldías. Durante ese tiempo, las mujeres presidentas municipales solamente pasaron de un 4 a un 7% de representación. Y por eso es que fue muy importante que a partir de la reforma al 41 constitucional y vía diversos juicios ante los tribunales electorales, las mujeres consiguieran el derecho también a participar en igualdad de condiciones a nivel municipal. Es a raíz de estos juicios que se llevaron a los tribunales electorales y de la jurisprudencia 6, 7 y 8 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que durante 2 elecciones consecutivas en el 2015 y el 2016 en varios estados del país, las mujeres en las presidencias municipales lograron pasar del 7% de mujeres en las alcaldías al 13.8%, es decir, en solo 2 años se duplicó la presencia de las mujeres en las presidencias municipales, algo que no se había logrado en los 20 años anteriores. Por eso medidas de esta naturaleza son tan importantes y por eso es que también hago un llamado a quienes hoy estamos en estos espacios de representación como mujeres, porque debemos esa posibilidad a las mujeres que antes que nosotras dieron una gran lucha para abrir estos espacios, para que hoy las mujeres podamos contar con la garantía de un igual derecho a acceder a los espacios de toma de representación, para que el día de hoy demos el siguiente paso. Demos el siguiente paso para lograr que las mujeres a nivel municipal también puedan acceder a esos espacios de toma de decisiones. Y por eso es que estoy presentando esta iniciativa de reforma constitucional que busca reformar el artículo 40 y 115 a fin de llevar el principio de paridad a todos los cargos de representación popular, incluidas las alcaldías, para que no dependa la posibilidad de que cada vez más mujeres lleguen a espacios de representación a una jurisprudencia del Tribunal Electoral. Nos toca ahora legislar en consecuencia y, sobre todo, asumir el compromiso que nos ha permitido que hoy las mujeres estemos aquí en el Senado de la República, refrendarlo con una iniciativa de esta naturaleza y sobre todo con concretar una reforma importante para que cada vez más mujeres lleguen a estos espacios de toma de representación, sobre todo a nivel municipal. En el nivel municipal, donde todos ustedes saben que es justamente ahí donde se toman las decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana de quienes viven en nuestras comunidades. Y es por eso que estamos justamente llevando este nivel de exigencia del cumplimiento de la paridad para poder realmente hablar de una democracia paritaria en nuestro país. Así pues, espero contar con el apoyo de las legisladoras y los legisladores quienes aspiran a que en nuestro país, hombres y mujeres, tengamos los mismos derechos y podamos ejercerlos a plenitud. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Tagle. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda. Senadora Hilda, por favor. Por favor, sonido en el escaño de la senadora Hilda Ceballos. Solicito, senadora, puede hacer uso de la voz. Pedirle a la senadora Tagle, con todo respeto, si me permite que me una a su iniciativa. Senadora Tagle. ¿Accede la senadora Tagle, senador Román? ¿Con el mismo propósito? Efectivamente, con el mismo propósito, si me permite la senadora Marta Tagle sumarme a esa excelente iniciativa que hoy acaba de presentar. ¿Está usted de acuerdo, senadora? Senador Barroso. De igual manera, en el mismo sentido de mi compañero Rosa, sumarme a esta iniciativa. Gracias, senador Barroso. Si me lo senadora permite. Cuellar. Senador Zoé Robledo. Con el mismo propósito, sírvase servicios parlamentarios, senadora Margarita, con el mismo propósito. Tomar nota de los senadores que han solicitado, igual a senadora Rocío Pineda Gochi,
para que suscriban previa autorización de la senadora Tagle. ¿Perdón? Sí. El senador Luis Sánchez, el senador vicepresidente, también solicita lo mismo. Senadora Hilaria, con el mismo propósito, por favor, servicios parlamentarios, tomar nota. Recibimos iniciativa de la senadora Cristina Díaz Salazar, suscrita por ella y por diversas senadoras, que contiene un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, el cual se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Estado de Puebla, invitados por el senador Javier Lozano Alarcón. Agradecemos su visita al Senado de la República. Sean ustedes bienvenidos. Tiene el uso de la tribuna el senador Jesús Casillas Romero para presentar a nombre propio y del senador Carlos Romero de Champs, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social en materia de atención médica para trabajadores por pérdida de empleo. En uso de la tribuna, el senador Casillas. Gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en su artículo 22 lo siguiente: toda persona tiene derecho como miembro de la sociedad a la seguridad social. En nuestra Carta Magna, este derecho es establecido por el artículo 123 constitucional y reglamentado, entre otros ordenamientos, a través de la Ley del Seguro Social. Adicionalmente, el artículo 4 de nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Razones más que suficientes para que en nuestro país se realicen los esfuerzos necesarios para que todos los mexicanos logremos la protección a la salud. De tal manera que se trabaje en un esquema que permita homologar y lograr el acceso a la salud de una manera universal. La seguridad social, sin duda, es una de las maneras más significativas para que nuestra población pueda acceder a la salud, además de ser facilitador de otros derechos como la vivienda, las pensiones, las jubilaciones, entre otras. Para el caso, el presente documento pretende abordar el derecho de la salud, principalmente cuando un trabajador queda privado de su trabajo y por ende pierde continuidad en sus cotizaciones a la Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En su artículo 109 prevé un periodo de conservación de derechos a efecto de que el asegurado y sus beneficiarios permanezcan protegidos por un plazo adicional de la pérdida del trabajo por un lapso de 8 semanas. El artículo 109 literalmente establece: el asegurado que quede privado del trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de 8 cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las 8 semanas posteriores a la desocupación el derecho a recibir exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios. Sin embargo, la gran interrogante es: ¿qué pasaría si un asegurado o sus beneficiarios necesitasen dentro de ese plazo de la atención médica en cualquiera de sus modalidades señaladas en el artículo invocado, el 109 de la Ley del Seguro Social, pero que a su vez requiera extenderse de un plazo mayor?
La interpretación literal nos da la idea de que al término fatal de las 8 semanas, el asegurado o sus beneficiarios se verán perjudicados por la falta de tratamiento. Sin embargo, eso atentaría gravemente contra el derecho a la salud, que como derecho fundamental y compromiso internacional debe ser salvaguardado por el Estado mexicano. De una interpretación por homine o pro persona que obliga a interpretar la norma de derecho protectora de derechos humanos de la manera que permita la protección más amplia a las personas. Por eso es importante esta iniciativa. Estamos hablando de un trabajador que concluye la prestación de su servicio en una empresa. Tiene derecho a recibir 8 semanas adicionales después de que concluya su compromiso laboral con el patrón por 8 semanas. Pero ¿qué pasa con un trabajador que a la 4ª semana padece de una enfermedad cuyo tratamiento requiere de la atención de 15, de 20 o de 30 semanas? Si alguien puede revisar un seguro de gastos médicos y un día antes de que concluya, un día antes que fenezca el término del aseguramiento en materia de seguro a la salud, el beneficiario tiene derecho a que se le siga prestando los servicios de salud conforme a lo establecido en el contrato en un seguro particular de gastos médicos. Entonces, ¿por qué en el Seguro Social se limita exclusivamente a 8 semanas la prestación del servicio médico para quien terminó y concluyó su relación laboral? Y lo mismo pasa con los beneficiarios. Un menor que padezca una enfermedad y que su padre se queda sin trabajo, y adicionalmente que se queda sin trabajo, se queda sin el derecho a la salud, me parece que es una completa aberración. Por eso es importante esta iniciativa y la modificación del artículo 109, que debe establecer que alguien que concluye su relación laboral y que tiene el beneficio de 8 semanas posteriores, pero que tiene una enfermedad que requiere la atención del medicamento y de tratamiento posterior a las 8 semanas, debe el Seguro Social otorgárselo. Es un asunto de justicia, es un asunto de humanidad, es un asunto de un derecho que consagra, como ya lo comentaba, nuestra Constitución. Por eso, esta iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona un párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social para garantizar la atención médica y salud de los trabajadores en el caso de conservación de derechos por privación del empleo. Artículo 109. El asegurado que quede privado del trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de 8 cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las 8 semanas posteriores a la desocupación el derecho a recibir exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho lo disfrutarán sus beneficiarios. Cuando el asegurado o sus beneficiarios acudan a solicitar atención dentro del plazo de conservación a que se refiere el artículo anterior y ésta se prolonga por un periodo mayor, se deberá continuar proporcionando el servicio por el tiempo que sea necesario. En resumidas cuentas, de esto trata la adición a este artículo para garantizar que los beneficiarios del Seguro Social, cuando termine su relación laboral, siga conservando los servicios de salud correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Casillas. La senadora vicepresidenta Blanca Alcalá y el de La Voz solicitan su anuencia para suscribir su iniciativa. Lo mismo los senadores que están expresándolo, levantando la mano, son varios. Solicito a Servicios Parlamentarios tome puntual nota de los senadores que están solicitando adherirse a esta tan importante iniciativa. El senador Romo, el senador Hernández, el senador Burgos, el senador Neira, el senador Román, la senadora Hilda, a todos los senadores que lo han expresado en ese sentido. Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.
Corresponde ahora el uso de la tribuna al senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 212 del Código Penal Federal en materia de sanciones por actos de corrupción de servidores públicos. En uso de la tribuna, el senador Zoé Robledo. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, los problemas, cuando son graves, requieren de soluciones exactamente en el mismo tenor. La corrupción en México es un lastre, quizá el más terrible que tiene nuestro país, como una carga que nos impide levantar el vuelo para el que los mexicanos nacieron. A veces pareciera que nos hemos acostumbrado tanto a la corrupción que la entendemos como un ente abstracto, como algo que ocurre en otros lugares, como algo perverso pero sin relación a nuestras vidas. La corrupción, sin embargo, y hay que decirlo una y mil veces, nos afecta de manera directa en todos los aspectos de la vida cotidiana. En estados pobres, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, la corrupción es la que impide que las escuelas tengan techos, que tengan baños o que el drenaje y las alcantarillas funcionen. La corrupción es la que impide que haya calles o que haya elecciones libres o simplemente que haya agua potable en las casas. Es la corrupción la culpable de todo ello, porque el dinero que se roba el poder, el dinero que toman las autoridades, lo que malversan, lo que desvían, lo que hurtan, era dinero que estaba destinado para asegurar esos derechos básicos. Por eso, no nos equivoquemos. Los que roban o malgastan estos fondos están robando algo intangible pero muy poderoso. Están robándole la oportunidad a millones de mexicanos de tener una vida digna. Les están robando el futuro. Por eso, para estos personajes, para este mal, se necesita construir figuras legales de punición efectiva. Por ello, hoy propongo aquí la muerte civil. ¿Qué significa la muerte civil? Un nuevo instrumento que sancione de manera proporcional a la corrupción que se ejerce desde el poder. El Sistema Nacional Anticorrupción abrió la puerta para identificar la corrupción, para investigar la corrupción. La muerte civil puede funcionar como su mejor castigo. Somos muy intolerantes con la corrupción, pero somos muy flexibles con el corrupto. Con el tiempo olvidamos y el corrupto se convierte en un astuto, en un hábil, en alguien capaz de burlar el sistema y hacer lo que le venga en su voluntad. Esta iniciativa, por ello, pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el título 10 de los delitos por hechos de corrupción del libro 2 del Código Penal Federal en lo que se refiere a reincidencias por delitos relacionados con hechos de corrupción. Es común que el político que acaba en desgracia, al cabo de un poco de tiempo, regresa a la vida pública. Y la sanción fue solamente en los medios, o la sanción fue solamente de carácter administrativo. Y la cárcel, cuando hubo casos de los pocos que ha habido en nuestro país, de políticos que la pisaron, se convierte en un proceso de permanente purificación. Nuevo gobierno, nuevos gobernantes, nuevos tiempos, y ahí sigue la corrupción y ahí sigue el corrupto. La impunidad de nuestro país incluso ha tenido un perverso efecto en generar para algunos políticos una suerte de aspiración a la corrupción. Ir en contra de ella hasta que se alcanza. Maldita corrupción hasta que se convierte en bendita corrupción. No más, y por eso esta iniciativa propone la muerte civil para funcionarios que reinciden en un acto de corrupción. Hoy, la pena máxima por un acto de corrupción es la inhabilitación por 20 años. Con esta propuesta, la idea es que aquella persona que cometa por segunda ocasión un delito relacionado con un acto de corrupción sea inhabilitado permanentemente de la vida pública. Muerte civil. Se trata de una inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo, comisión público, pero también
para participar en adquisiciones, en arrendamientos, en servicios u obras públicas, en concesiones, en prestación de servicios públicos o de explotación, o de aprovechamiento, o de uso de bienes del dominio de federación. De la misma manera como a un piromaníaco se le impide estar cerca de cerillos y de encendedores, la muerte civil pretende impedir que un funcionario corrupto vuelva a estar cerca del dinero de los mexicanos. Quien se haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno federal, estatal o a nivel municipal. Igualmente procederá a la suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso relacionado con actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena. Muerte civil, pues, para mejorar la probabilidad de captura. Hoy tenemos un andamiaje que votamos aquí en el Senado. Por eso la propuesta es incrementar ahora la severidad de la sanción. Señores y señoras senadoras, son tiempos complicados para nuestro país y lo peor que podemos hacer es volvernos nuestros propios enemigos. La corrupción es la rapiña autodestructiva, es el canibalismo más vil y no podemos aceptar más este tipo de conductas. La mejor manera para evitarlas es asegurándonos que haya incentivos fuertes para aquellos que quieren corromper. Si el problema de la corrupción en México es severo, es hora que su solución sea equivalentemente rigurosa y severa. Muerte civil, para que no le demos pronto también muerte a lo que entendemos hoy como Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.